Hola, hoy les voy a hablar de la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 434 del Sengel séptima edición. La solución a este problema la voy a proponer en dos partes. En esta parte voy a dar la descripción y voy a plantear las ecuaciones, y en la siguiente parte voy a realizar los cálculos. El objetivo de este problema es aplicar lo que se ha aprendido o lo que expliqué en los ejercicios 437 y 444 que resolví en la parte anterior. Deben recordar que yo tengo videos sobre esos dos ejercicios. Entonces voy a empezar con lo que sería la descripción del problema. Lo primero que hago es identificar la sustancia de trabajo. En este caso mi sustancia de trabajo es agua. Debo recordar que cuando solamente se me dice que tengo vapor saturado y líquido saturado, sin establecer la sustancia, se sobreentiende que voy a trabajar con agua. Lo segundo es identificar los estados a través de los cuales está pasando el agua. En este caso tengo un estado número 1 o un estado inicial de vapor saturado con una temperatura de 200 grados centígrados. Entonces coloco acá temperatura número 1, 200 grados centígrados. Y tengo un estado número 2 final, que es un estado de líquido saturado. Entonces coloco acá líquido saturado. Una vez que he identificado los diversos estados a través de los cuales pasa la sustancia, voy a identificar el proceso. En este caso, se me da claramente en el enunciado que tengo un proceso isotérmico. Entonces anoto acá que tengo un proceso isotérmico. Debo recordar que esto es bastante importante porque los procesos isotérmicos son donde la temperatura se mantiene constante. Así puedo establecer que la temperatura en el estado número 2 tiene un valor de 200 grados centígrados. Ahora, para empezar a aplicar lo que se discutió en los problemas 437 y 444, voy a clasificar también, aparte de un proceso isotérmico, un proceso isobárico. Es decir, que tengo tanto un proceso isotérmico como un proceso isobárico. De todas maneras, esta parte la voy a discutir nuevamente en los comentarios. Entonces tendría un proceso isotérmico que a su vez es un proceso isobárico. Una vez que tengo el tipo de proceso, voy a trazar la frontera del sistema. La frontera del sistema se traza con una línea punteada y se utiliza para delimitar el sistema de estudio, que en este caso debe ser la sustancia que se encuentra dentro del sistema cilindro-émbolo o cilindro-pistón, que es agua. Y me sirve para clasificar el sistema. Debo recordar que tengo sistemas abiertos, que son los que intercambian masa con el entorno, y sistemas cerrados, que no intercambian masa con el entorno. En este caso, tengo un sistema cerrado que no intercambia masa con el entorno, por lo tanto la masa permanece constante. Ahora, también la frontera del sistema me sirve para identificar si hay o no trabajo de frontera móvil. Debo recordar que hay trabajo de frontera móvil cuando la frontera del sistema cambia. Como podemos observar acá, el pistón en el estado número 2 o en el estado final lo dibujé un poquito más abajo que con respecto al estado número 1 o inicial. Esto es porque estoy pasando de un estado de vapor saturado a líquido saturado. Cuando yo paso de vapor a líquido, el volumen debe disminuir. En este caso, el volumen disminuye y el pistón desciende. Entonces, definitivamente tengo trabajo de frontera móvil, así que voy a colocar acá que el trabajo de frontera móvil es diferente de cero. De hecho, puedo deducir también que es un proceso de compresión, porque el volumen final es menor que el volumen inicial. Debo recordar que esto es muy importante porque esto me está indicando que cuando calculo el trabajo me debe dar negativo, es decir, va a ser trabajo hecho sobre el sistema. Debo también identificar si hay calor transferido. En este caso voy a deducir que hay calor transferido porque es parte de la pregunta o es una de las cosas que me preguntan. Por último, debo fijarme en las unidades en que me están haciendo la pregunta. Me están pidiendo el calor transferido en kilojoules sobre kilogramo. Entonces de acá puedo deducir que lo que me están preguntando es calor por unidad de masa, que es Q sobre M. Y me están pidiendo el trabajo en kilojoules sobre kilogramo, por lo tanto lo que me están pidiendo es trabajo por unidad de masa o trabajo sobre M. Estos símbolos que están acá son los símbolos de específico. Aunque no hay una nomenclatura oficial para diferenciar el trabajo por unidad de masa del trabajo y el calor por unidad de masa del calor, yo suelo emplear los símbolos de específico. De todas maneras, los libros de texto sugieren utilizar minúsculas. Entonces, si ustedes prefieren solamente utilizar la minúscula, no hay ningún tipo de problema. Yo coloco el símbolo específico para diferenciarlo del calor y del trabajo. Para plantear las ecuaciones voy a empezar hablando de lo que compete al trabajo. La única forma de trabajo que tengo es trabajo de frontera móvil. Debo recordar que puedo tener lo que se conoce como trabajo eléctrico, que es cuando está conectada una resistencia al sistema, que en este caso no lo está.
y trabajo mecánico, trabajo de eje o trabajo de flecha. Los tres son la misma persona y que se genera cuando tengo una rueda de paletas en el sistema que tampoco la tengo en esta ocasión. Así que la única forma de trabajo es trabajo de frontera móvil. Tengo una ecuación general para ese trabajo de frontera móvil, que es la integral del volumen número 1 inicial hasta el volumen número 2 o final de la presión por el diferencial de volumen. Esta es la ecuación general del trabajo de frontera móvil. Pero como mi intención es aplicar lo que he aprendido en los ejercicios 437 y 444, voy a plantear la siguiente ecuación para calcular el trabajo por unidad de masa. Voy a colocar que el trabajo por unidad de masa va a ser igual a la presión por el volumen específico número 2 menos el volumen específico número 1. Esta ecuación la deduje en los ejercicios 437 y 444 y establecí que la iba a utilizar cuando deseaba calcular no exactamente el trabajo, sino el trabajo por unidad de masa. Y además de ello, que el proceso debía ser un proceso isobárico. Quiere decir que yo puedo utilizar esta ecuación de forma directa, sí la puedo utilizar de forma directa, siempre y cuando el proceso sea isobárico. Yo lo que quiera determinar es el trabajo por unidad de masa. Debo recordar que la expresión general la puedo utilizar para cualquier proceso que esté llevándose a cabo. Entonces puedo utilizar esta ecuación que voy a llamar ecuación número 1 para lo que compete a la primera ley. La primera ley tiene también su forma general, que es Q menos W igual a la variación de la energía interna. Esta es la forma general de la primera ley, haciendo la consideración de que estoy trabajando con un sistema estacionario. Eso quiere decir que el sistema no cambia de posición con respecto al tiempo, el sistema completo. Por lo tanto, no hay variación de energía cinética y potencial. Entonces, esta es la forma general de la primera ley que le puedo aplicar a cualquier tipo de proceso. Yo voy a utilizar la ecuación que establece que Q es igual a la variación de la entalpía específica. Ahora, ¿de dónde salió esta ecuación que la voy a llamar número 2? También la deduje en los ejercicios 437 y 444. Establecí que la iba a utilizar cuando deseara calcular calor por unidad de masa. Fíjense que la estoy dejando en función de la entalpía y que debían cumplirse dos condiciones más. La primera condición que debería cumplirse es que el único trabajo sea de frontera móvil, es decir, que el único trabajo que hay en el sistema es de frontera móvil. Esta es una condición, y la segunda condición que se debe cumplir para que yo pueda aplicar esta ecuación de forma directa es que el proceso debe ser un proceso isobárico. Esta aclaratoria la hago porque me han hecho preguntas acerca de cuándo puedo decir yo o establecer que Q va a ser igual a la variación de la entalpía. Bueno, debe por lo menos cumplir con estas dos condiciones. El único trabajo debe ser trabajo de frontera móvil y el proceso debe ser un proceso isobárico. En este caso es por unidad de masa porque nos lo pidieron por unidad de masa. Entonces esas dos ecuaciones las puedo utilizar de forma directa. La deducción de esas ecuaciones ya la hice en los ejercicios 437 y 444. Ahora voy a comentar utilizando un diagrama de presión contra volumen específico cómo deduje que el proceso, aparte de isotérmico, que es lo que dice claramente el ejercicio, también es un proceso isobárico. Acá tengo un diagrama de presión volumen específico y tengo lo que se conoce como domo o campana. Debo recordar que esta línea que aparece acá es lo que se conoce como línea de vapor saturado. Y la línea que tengo del lado izquierdo, que la voy a trazar en color verde, es lo que se conoce como línea de líquido saturado. Esta sería la línea del líquido saturado. Entonces, por ejemplo, cualquier estado que yo tenga de líquido saturado debe caer sobre la línea de color verde, y cualquier estado que yo tenga de vapor saturado debe caer sobre la línea de color azul. Lo que voy a dibujar a continuación va a ser la línea que representa la presión. En este caso, como estoy en un diagrama de presión contra volumen específico, la presión va a ser una línea recta horizontal, algo aproximadamente así. Y voy a dibujar lo que vendría a ser la isoterma. La isoterma es la línea de temperatura. Debo recordar que cualquier punto, o mejor dicho, cualquier par de puntos que compartan la misma isoterma se encuentran a la misma temperatura.
y se dibuja así. Cuando llega a la parte dentro del domo o campana se vuelve una línea recta horizontal. Entonces sería algo así y algo así. Entonces esta va a ser la línea de temperatura. Acá tendría una línea de temperatura o una isotermia de 200 grados centígrados. Vamos a dibujar un poquito mejor esta parte de acá. Debe ser una curva, algo parecido a esto. Entonces tendría una temperatura de 200 grados centígrados. Ahora, para ubicar el punto número 1, como el punto número 1 es un estado de vapor saturado, entonces que se encuentra a 200 grados centígrados, todo lo que va a hacer es cortar la isotermia a 200 grados centígrados con la línea de vapor saturado. Y aquí tendré ubicado el punto número 1. Para ubicar el punto número 2, voy a cortar esa misma isoterma con la línea de líquido saturado, porque lo que tengo es líquido saturado. Y este va a ser el punto número 2. Una vez hecho esto, entonces todo lo que tengo que hacer es, en este caso, lanzar una flecha de manera horizontal que va a ser la gráfica del proceso. Y ahí tendría el proceso mediante el cual está yendo el agua del estado número 1 al estado número 2. Puedo identificar que es un proceso isotérmico porque se mueve a través de la isotermia de 200 grados centígrados. Ahora, el punto interesante es que aparte de moverse sobre la línea de 200 grados centígrados, sobre isotermia de 200 grados centígrados, se mueve sobre una línea de presión constante. Por lo tanto, de acá puedo deducir que el proceso, aparte de ser isotérmico, también es un proceso isobárico. Entonces, cualquier proceso que ocurra dentro del domo o campana que sea isotérmico, también es isobárico. O cualquier proceso que ocurra dentro del domo o campana que sea isobárico, también va a ser un proceso isotérmico. Así puedes deducir que el proceso era isobárico, es decir, cuando leí que iba de vapor saturado a líquido saturado, supe que estaba trabajando dentro del domo o campana y por lo tanto, aparte de ser un proceso isotérmico, era isobárico. Esa es una conclusión bastante importante porque prácticamente es la que se fundamenta todo para calcular o plantear lo que es el trabajo por unidad de masa y la transferencia de calor por unidad de masa. Hasta acá la primera parte. Si están interesados en asesorías o cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.